Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar de los juegos de azar. ¿Qué son los juegos de azar? Seguramente tú ya has jugado este tipo de juegos, pero ¿qué diferencia un juego de azar entre uno que no es de azar? Bueno, los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador, sino que interviene también el azar o la suerte. ¿Qué tipo de juegos se considera de azar? Bueno, pues hay diversos en los que se utilizan, por ejemplo, los dados, los que hay en los casinos, el póker o el bingo o la lotería. Estos, a diferencia de otros juegos como el fútbol, el básquetbol, una olimpiada de matemáticas, por ejemplo, dependen no solo de las destrezas del jugador, sino también de su suerte. En cambio, estos otros juegos que te comento que no son de azar, dependen de la destreza de la persona que participe. Por ejemplo, una persona que juegue contra un jugador profesional de fútbol, si él no tiene las mismas habilidades, es casi seguro que va a perder. Pero en un juego de azar, todos tienen la misma probabilidad de ganar. Y entonces nos surge la pregunta, ¿podemos saber qué probabilidad tenemos de ganar en un juego de azar? ¿Tú qué crees? Al tirar los dados, ¿podríamos saber qué probabilidad hay de que salga el resultado que nosotros deseamos? La respuesta es sí. Esta puede estar cerca del 0% o del 100%. Es decir, entre más cerca del 0%, pues menos probabilidad tenemos de ganar. Y entre más cerca del 100% esté, más probabilidad tenemos de ganar en ese juego de azar. Por ejemplo, al lanzar una moneda, que también es parte de un juego de azar, porque por ejemplo, al repartir equipos o cuando decidimos quién va a salir a despegar primero en un juego, solemos hacer un lanzamiento de moneda. Pero podemos saber qué probabilidad hay de que caiga el resultado que nosotros deseamos. Sí podemos saber, y esto es a través de una fórmula. La fórmula es la siguiente. ¿Cuántas caras tiene una moneda? La moneda tiene dos caras, águila y sello. Por lo tanto, al tener dos caras o dos opciones, tienes una de dos. Si yo, por ejemplo, le aposté al águila, yo quiero que me salga águila, entonces tengo una probabilidad de 2 de obtener ese resultado. Esta es una fracción y recuerda que las fracciones siempre nos representan una división. 1 entre 2. Puedes ir haciendo esa operación en tu calculadora para que te vayas dando cuenta de los resultados, para que los vayas comprobando. 1 entre 2 nos da 0.50. En decimal, ya convertimos esta parte en decimal. Esta probabilidad ya la convertimos en decimal. Pero ahora, ¿cómo podríamos saber el porcentaje de probabilidades? Porque como te comenté anteriormente, entre más cerca esté del 0, menos probabilidad tenemos. Y entre más cerca esté del 100, que es el total, más probabilidad tenemos de ganar. Muy bien, para saber el porcentaje, entonces tenemos que recorrer el punto. ¿Cuántos lugares lo tendremos que recorrer? 2. Recorremos el punto 2 lugares. Y entonces tenemos que el porcentaje de probabilidad de obtener águila es
50%, es decir, la mitad. Tenemos el 50% de probabilidad de obtener águila. Pero por otra parte, también está el 50% de probabilidad de que obtengamos el otro resultado, que es el que no nos haría ganar. Muy bien. Recuerda que si sumamos estos dos nos da el 100% de probabilidades, que es el total. Muy bien. En un juego en el que tiremos los dados, ¿cuántos lados tiene un dado? Recuerda que un dado tiene 6 lados. Entonces, si yo quisiera que me saliera exclusivamente uno de ese puntaje que nos da el dado, por ejemplo, el 2, si yo quisiera que mis dados me arrojaran, mi dado me arrojara un 2, ¿qué probabilidad tengo de obtener este 2? Porque recuerda que como tiene 6 lados, tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pues tendríamos que hacer la misma operación que hicimos en el ejemplo anterior, en el de la moneda. Tenemos una probabilidad entre 6 de obtener ese resultado. Tenemos otra vez esta fracción y recordemos que la fracción es una división. Dividimos 1 entre 6 y nos da 0.166. ¿Recuerdas qué teníamos que hacer después? Exactamente, ya después de aquí teníamos que obtener el porcentaje que tenemos de obtener ese resultado y lo hacíamos recorriendo el punto, ¿lo recuerdas? Recorriendo el punto, ¿cuántos lugares? 2 lugares, 1 y 2. Entonces mi porcentaje quedaría de la siguiente forma. Quedaría como 16.6%. Es la probabilidad que tengo de obtener este número que quiero. A mayor cantidad de números, mayor cantidad de probabilidad. ¿Cuántos lados tiene el dado? Dijimos que 6. Por lo tanto, si nosotros sumáramos 16.6 más 16.6 más 16.6 más 16.6 más 16.6 más 16.6, esto nos da como resultado, exactamente, nos da el 100%. Esta es la probabilidad que tenemos de sacar cada uno de los puntajes que nos ofrece el dado, que es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, si yo quisiera no únicamente que me saliera el 2, sino que me saliera también el 3, puedo sumar 16.6 más 16.6 y mi probabilidad de que salga uno de mis números pues es más amplia, es mayor. Muy fácil, ¿verdad? Esto sería todo por mi parte. Espero que tú también lo practiques y que la próxima vez que juegues un juego de azar sepas que hay una manera exacta de saber la probabilidad que tienes de ganar. ¡Hasta luego!